Amigos, amigas, un gusto inmenso saludarlos a cada uno de ustedes. Profundamente agradecidos por la sintonía, damos inicio a nuestra programación La Hora de la Justicia, aquí en su canal, Cine Cable Televisión, Canal 7. Debo manifestarles, mis apreciados amigos de Milagro y del Guayas, y también del Ecuador, que hoy tenemos la grata presencia de un personaje respetable de la ciudad y del país. ¿Por qué no decirlo respetable del país? Es el licenciado Emilio Palacio, distinguido periodista, editorialista del diario El Universo, que por cierto que la ciudadanía está ávido siempre de la lectura de los editoriales del licenciado Emilio. Licenciado Emilio, un gusto inmenso saludarlo, un saludo cordial para los amigos televidentes de Cinecable de Televisión, Canal 7. Buenos días, mucho gusto, tengo mucho agrado estar aquí en la ciudad de Milagro. Confieso que hace algún tiempo que no venía, ha cambiado radicalmente, me parece que para bien en muchas cosas y bueno, espero que sigan así. Gracias, licenciado Emilio. Amigos televidentes, de veras es un grato placer tenerlo aquí, un personaje de la talla intelectual del licenciado Emilio Palacio. Licenciado Emilio, vamos a tener unos tópicos, vamos a conversar con usted, sobre lo que pasa en el país, lo que pasa en la patria, porque la ciudadanía quiere saber y conocer qué es lo que acontece, cuál es la realidad social, económica, la seguridad que pasa a los cantones y el país entero. Vamos a la primera pregunta, licenciado Emilio Palacios. La propuesta del proyecto del asambleísta Panchana dice que tiende a garantizar los derechos que tienen las personas, las comunidades, los entes colectivos, asimismo los pueblos y nacionalidades, acceder a todas las formas en su propia lengua y con sus propios símbolos. Licenciado Emilio, ¿usted no cree que estos argumentos de este gobierno más huele a retórica verbal? Su palabra, licenciado Emilio. Bueno, creo que es todo lo contrario de lo que se está afirmando. El proyecto lo que busca en el fondo, en realidad no es un ataque a los periodistas, eso esperaría yo que la ciudadanía lo comprenda, porque quien verdaderamente va a salir afectado es el ciudadano común y corriente, que quiere saber, por ejemplo, que el hermano del presidente denuncia un estado de corrupción en el país como pocas veces se había visto. Y eso sale en los medios de comunicación. La ciudadanía quiere saber por qué se producen los apagones y por qué no tenemos luz en este momento. Y eso lo informan los medios de comunicación. Quiere saber por qué se caen los helicópteros, por qué vuelan los techos de las casas, por qué la delincuencia se ha apoderado de la ciudad como se ha apoderado a nivel prácticamente nacional, y eso lo informan los medios de comunicación. Al ponérsele una traba a los medios de comunicación, las malas noticias para el gobierno no van a aparecer, no van a salir, porque hay varios recursos, si usted quiere luego los podemos señalar, que impedirían muy fácilmente que cualquier noticia que sea de desagrado para el régimen se difunda. Entonces, en realidad es un atentado contra los derechos de los ciudadanos. ¿Verdad, licenciado Emilio Palacio? Es preocupante la situación de ese proyecto, un remedio de proyecto de libertad, de la libertad de expresión, la de prensa, porque vemos claramente que no está existiendo. Avancemos, licenciado Emilio. Dice este proyecto que promoverá el apoyo a la gestión institucional, el protagonismo e interacción de las personas, el acceso al desarrollo científico y tecnológico en el marco de un orden democrático de forma ética, incluyente, participativa, diversa y equitativa. ¿Será verdad esto, licenciado Emilio? Bueno, tomémoslo de equitativo. ¿Qué va a pasar con los grandes medios de comunicación si se aplica esta ley? Mucha gente piensa, bueno, ahora sí, ya lo fregaron, ya les cortaron, y no es verdad. Los grandes medios de comunicación son sobre todo negocios. Sí. Se buscan con el afán de que haya una utilidad para repartir entre sus accionistas. Cuestión que en mi opinión es perfectamente legítima. Así es. Pero ¿qué va a ocurrir entonces? El periódico, el canal de televisión grande no va a cerrar, porque el negocio tiene que sobrevivir. Así es. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que usted al abrir el periódico, al ver la primera página, lo que va a encontrar no es Fabricio Correa denunció corrupción, se cayó un helicóptero, la delincuencia se ha apoderado de las ciudades, sino que lo que usted va a leer es que Sharon Stone se volvió a casar, que la reina de Miss Mundo se divorció, se casó, se operó, porque entonces iremos a una información de farándula banalizada que seguirá vendiendo el periódico y se seguirá transmitiendo la televisión, pasarán la telenovela, etcétera, etcétera. En cambio, la misma ley impone restricciones a las comerciales
y a la publicidad en los canales pequeños como el de ustedes, que están sobre todo tratando de atender a una ciudad y cuyo mérito o cuya fortaleza, como todos sabemos, es que refleja mejor la realidad de la ciudad, porque están aquí y pueden detectar esos problemas. Entonces, esos canales pequeños no podrán vender publicidad o la podrán hacer solo bajo ciertas condiciones y eso significa que terminarán cerrando. A menos que alguien les ponga el dinero y por supuesto ese les va a pedir que a cambio del dinero le devuelvan con favores falsificando información. Entonces no hay equidad porque el gran negocio seguirá ganando plata, no informará, eso sí, de las malas noticias y en cambio el canal pequeño se verá gravemente afectado al punto de que yo creo que la gran mayoría tendrán que cerrar. Sí, preocupante, licenciado Emilio, sumamente preocupante, amigos televidentes de Cinecable Televisión, Canal 7. Licenciado Emilio, se dice que este proyecto de ley consagra desde amonestaciones hasta cierre del medio implicado. Es decir, que corre el riesgo de la libertad de prensa, licenciado Emilio. Mire, en la historia del Ecuador no ha habido un solo régimen jurídico, dictadura sí, pero un régimen jurídico que haya permitido cerrar un periódico. Los gobiernos pueden cerrar canales de televisión con un pretexto, que el canal de televisión necesita una frecuencia. Como hay pocas frecuencias, las maneja el Estado y entonces en algún momento le pueden quitar la frecuencia a un canal y sería legal. Es lo que intentan hacer con Teleamazonas. Pero en el caso de un periódico no hay ningún recurso jurídico, no hay ninguna manera técnica de decir este periódico tiene que cerrar. Porque si no ya es un atentado directo contra la libertad de expresión. Por eso en el mundo entero, en ninguna ley, en ninguna constitución se permite cerrar un periódico. Usted puede mandar preso al periodista, puede mandar preso al director del medio, pero cerrar el medio, el periódico, no está permitido en ninguna parte del mundo. Bueno, esta ley lo permite, porque cada medio tendrá que registrarse en un lugar cada año y en un momento dado el gobierno podrá decir, señor, usted violó la ley, entonces no le doy el registro. Imagínense ustedes, es decir, es una medida totalitaria que, les repito, en ningún régimen legal, democrático existe, excepto en las dictaduras y en las tiranías más terribles, ¿no? Se dan esos casos, licenciado Emilio Palacio. Licenciado Emilio, en este proyecto de ley de comunicación, el artículo 16, dice que pide la profesionalización del comunicador y les da 6 años para que cumplan con este requisito. Mire, para usar las mismas palabras del gobierno, ¿qué es el periodista? El periodista es un comunicador, es el que transmite algo. Bueno, la ley se llama, de hecho, ley de comunicación. Bueno, ¿quién más es comunicador? El artista, el cantante, el actor de teatro, el actor de cine, el actor de telenovelas, el productor, el director de telenovelas, el locutor de radio que no transmite noticias sino que hace radionovelas, el locutor deportivo, el que opina sobre música, todos esos son comunicadores. A todos esos les van a pedir título profesional. Es decir, ahora yo para bailar en público voy a tener que tener título profesional. Me van a decir, no, es que eso es ridículo porque claro, en el caso del baile es una expresión de otro tipo. Bueno, la comunicación periodística es en el fondo lo mismo. Es como pedirle título a los políticos para que se lancen de candidatos. Es decir, usted tiene candidatos a diputados que apenas han terminado la secundaria. Y nadie les pide título y no se les debe pedir título porque de lo contrario estaríamos marginando a un sector de la población. Yo no estoy diciendo que se los pidan, pero así como en el mundo entero no se le pide título al político, al artista, al pintor, tampoco se le pide al periodista, porque todos lo que hacen es comunicar. La comunicación la hace cualquier ser humano. Usted no necesita título profesional para comunicarse, no necesita estudiar para comunicarse. Por supuesto que la persona que ha leído tendrá unos conocimientos que tendrán algún valor determinado, pero la comunicación es un derecho y un deber que es connatural a la persona y no se le puede decir, usted para comunicarse tiene que tener título. Eso es un absurdo y en ninguna legislación del mundo, cada vez menos eso está derogado. Y le hago notar una cosa, la Constitución dice que los tratados internacionales están por encima de la Constitución, inclusive. Bueno, los tratados internacionales de derechos humanos de la OEA prohíben esa norma.